Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase. Hay un tema que me parece que es fundamental tener presente para iniciar la clase, que es lo que dice ahí, que son los valores, ¿sí? Sobre todo entendiendo que la educación como un ejercicio formativo humano ah, transmite contenidos, por ejemplo, ustedes van a transmitir contenidos que tienen que ver con el tema de la matemática, pero también hay que entender que, eh, ahí me veo, tienen que entender que también un proceso educativo es un proceso de transmisión de valores, que viene en directa relación con todo lo que hemos visto en la clase anterior, en las clases anteriores, y desde esa perspectiva entonces usted tiene que tener en cuenta que em, cuando uno hace clase, ¿sí? Y lo que está haciendo allí es un proceso educativo, no solo transmite conocimiento, sino que también transmite valores. Valores que tienen que ver con la realidad de lo que enseñamos. Por ejemplo, las matemáticas nos sirven para entender la realidad y en toda su amplitud. ¿Mm? Todo lo que está en la realidad puede ser leído desde la matemática, comprendido desde las matemáticas. En consecuencia, estamos enseñándole a los estudiantes a apreciar no solo un contenido que les va a servir después para su posterior desarrollo como estudiante en la universidad o en otra cosa, sino que también le estamos enseñando que toda la realidad se puede describir desde la naturaleza y que la naturaleza tiene formas y esas formas pueden ser entendidas desde las matemáticas. Entonces, los valores son inherentes a la realidad humana, tienen que ver con las cosas que nosotros queremos, tienen que ver con las cosas que nosotros eh, entendemos como importantes. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Me explico bien? ¿No hay nada que quieran que explique de otra forma? Si puede hacerlo, por favor, profesor. Ya. Eh, mire, eh, ahí donde está la diapositiva dice que valor es todo aquello a lo cual se aspira por considerarlo deseable. Por ejemplo, usted aspira a tener un título universitario en pedagogía en matemáticas. Por lo tanto, para usted la carrera de matemática y la titulación de pedagogía en matemática es un valor, porque lo considera deseable. ¿Sí? Ahora, desde esa perspectiva, entonces, nosotros podríamos entender de que eh, una casa para una persona es un valor, porque también la considera deseable. Para otros, viajar por el mundo, porque así conoce otras culturas y otras personas, y entonces es deseable, se aspira a eso. Para otras personas, eh, el dinero es un valor, a otras personas un automóvil, otras personas tener unos muebles bonitos.
para otras personas la justicia es un valor, la solidaridad es un valor, la verdad es un valor, el amor es un valor. Entonces, miren, es todo aquello a lo cual se aspira por considerarlo deseable, ya se trate de objetos, ¿sí? Objetos, vamos a copiarlo acá, o ideales abstractos, objetos concretos, copiar, objetos concretos. Como cuáles, por ejemplo, dos puntos, una casa, no, un automóvil, una bici, un terreno, etcétera. Un equipo tecnológico. ¿Sí? Objetos concretos. ¿Sí? Ahora, pueden haber también ideales abstractos, que para usted sean un valor. Como por ejemplo, la verdad, el amor, la justicia, igualdad, atención. Entonces, si usted se fija, hay dos formas de entender los valores, según este autor que está ahí. Como un objeto concreto o como un ideal abstracto. ¿Y qué hacen eso? ¿Qué es lo que hacen? Estas cosas uno las aspira a tenerlas, ¿sí? Uno desea tenerlas y orientan nuestro quehacer buscándolas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que preocuparnos de hacer las cosas para poder tener una casa, hacer las cosas para poder tener un auto, hacer las cosas para una bici, o tenemos que juntarnos con otros para poder eh, buscar la verdad en la vida, ¿no? O la justicia, o la comprensión, ¿sí? Entonces, los procesos educativos, ¿sí? Todos los procesos educativos, en su sentido más amplio y también en lo que uno hace en la escuela, uno entrega no solo conocimientos, sino que también entrega estos valores que forman una manera de ser persona. En las unidades anteriores mirábamos el tema el tema de las bases curriculares. ¿Mm? Bueno, allí hay una manera de entender el ser humano. Esa forma de entender a las personas en enseñanza básica y en enseñanza media es producto no solo de pasarles materia, como dicen en la escuela, sino que también es producto de entregar estos valores. No es que uno vaya a pasar valores cuando uno hace matemática, ¿no? Pero me imagino que cuando uno enseña matemática, enseña a hacer los trabajos bien hechos, a hacer buenos cálculos, a tener un procedimiento ordenado. Bueno, todo eso que uno está enseñando para que alguien aprenda matemática es un proceso de enseñanza de valores que eh, hacen que una persona sea de una forma determinada.
Y cada carrera tiene, por su naturaleza epistemológica, por su naturaleza científica, tiene una inclinación hacia ciertos valores. Por ejemplo, los que estudian biología o medicina o enfermería en el área de la salud, eh, para ellos el cuerpo es un valor fundamental, la salud es un valor fundamental, la paz, la armonía, porque ellos están siempre en contacto con qué, con el ser humano, pero a nivel de su cuerpo, tratando de que el ser humano esté bien, que no tenga enfermedad y, y que no tenga dolor. ¿Sí? Y si hay una enfermedad, tratar de sanarlo o curarlo. Entonces, claro, no es que les enseñen esos valores explícitamente, tal vez en algunas universidades sí, sino más bien que a partir de la enseñanza de los contenidos temáticos se enseñan una forma de ser persona y esa forma de ser persona, queramos o no, tiene la enseñanza de ciertos valores. Bien, preguntas. Si no me he explicado bien, lo explico de otra forma, ustedes me dirán. ¿Me explico bien o no me explico bien? Sí, profesor, sí se explica bien. Bien, entonces, sigamos avanzando. Vamos a poner esto en pequeñito para que no nos ocupe tanto espacio y vamos a ir acá. Hay otro autor que se llama Enrique Gervilla que plantea que el valor es lo bueno, lo deseable para la persona y la sociedad. El valor es una cualidad ideal o real, deseado o deseable, por su bondad, cuya fuerza estimativa utópica orienta la vida humana. Entonces, ¿qué tenemos ahí, estimados jóvenes? Tenemos que Enrique Gervilla nos está diciendo que los valores, al igual que Adela Cortina, que es la anterior definición que estuve explicando, nos están diciendo de que los valores son deseables. ¿Sí? Deseables. Uno lo que hace es desear algo y entonces ese algo adquiere valor. ¿Sí? Pero además, pero agrega una pequeña diferenciación, si usted se fija ahí, ¿sí? Agrega la palabra deseado o deseable, ¿sí? Entonces, si usted se fija abajo, hay una explicación que está pequeñita, pero que la voy a agrandar ahora para que entienda esto. Que es una pequeña diferencia que puede parecer algo que no tenga mayor importancia, pero sí la tiene. Entonces, deseado, cada uno como sujeto da valor a las cosas, objetos o ideales. Deseable, los valores se reconocen, no dependen del sujeto que los desea. ¿Sí? Entonces hay una diferencia allí que, aunque usted no lo crea, tiene una explicación. Dependen. Acá. Tiene una explicación, ¿sí? Que luego la vamos a desarrollar, ¿sí? Y esa explicación hace toda una diferencia. Entonces, claro, los dos autores hacen alusión a los valores, y los valores
son aquellos que nos atrapan de alguna forma, por decirlo de forma clara y concreta, y hacen que nuestro comportamiento, nuestro quehacer, vaya en torno a eso que estamos mirando. Entonces, hay unos que dicen que usted como persona le da valor a las cosas, y otros dicen que las cosas por sí mismas tienen valor, entonces uno las descubre y al descubrirlas uno va tras ellas. Por ejemplo, em, uno reconoce que la realidad está llena de valores, entonces los valores de alguna forma tienen una postura más bien objetiva, ¿sí? Deseable. Pero hay otros que plantean que el ser humano le da valor a las cosas, por lo tanto tiene una postura más bien subjetiva. Usted se preguntará qué sentido tiene eso. Mucho, porque las dos son distintas escuelas y detrás hay una cantidad de teóricos considerables. ¿Sí? Es decir, son dos formas de entender y explicar los valores. Ahora, no crea que esto es algo tan sencillo, porque hay todo un andamiaje detrás en donde se explican los valores, ¿no? Desde distintas perspectivas teóricas. Ahora, nosotros vamos a entender por valor entonces lo que dicen estas dos definiciones, ¿sí? Todo aquello a lo cual se aspira por considerarlo deseable, ya se trate de objetos o ideales, y que orientan nuestro quehacer humano en una dirección, o todo aquello como es lo bueno, lo deseable para la persona y la sociedad. Y además agrega otra cosa allí: el valor es una cualidad ideal o real, deseado o deseable por su bondad. Y también orienta la vida humana. Como usted se puede dar cuenta, estas dos definiciones, ¿sí? Em, son bastante cercanas. Em, en el fondo son definiciones que nos pueden ayudar a entender em, lo que es un valor. A ver, ahí está. Ahí está. Eh, bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Niñas? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Díganme. Mire, aquí en Gervilla me dice, el valor es una cualidad. ¿A qué se refiere con cualidad? Porque yo lo entendería desde el punto de una característica, pero no estoy muy seguro si quiere expresar eso realmente. Sí, de una característica, de una forma, de una condición. Eso es cualidad. De un atributo, de una propiedad, de una particularidad, de un rasgo, de una especialidad. Eh, a eso se refiere. Por ejemplo, una cualidad real o ideal. Una bicicleta para correr en un cerro. Para mucha gente es un valor porque es algo preciado que le permite hacer ejercicio y además estar contento por la vida. Y una bicicleta para correr por un cerro tiene ciertas características que son distintas a las que tiene una bicicleta para andar por la ciudad. Los valores no son, no están solamente
atrapados en el ámbito de lo moral y de lo religioso. Y los valores están sembrados por todas partes. Que tengamos un teléfono o que tengamos un computador, es un instrumento tecnológico valioso que nos permite estar en esta clase. Es un objeto real. Bien, no sé si le respondí. Sí, de hecho sí. Gracias, profesor. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos pensado que los valores tienen que ver solamente con el desarrollo moral de una persona para ver si algo es bueno o algo es malo. Estoy haciéndolo de forma muy a lo bruto, ¿me entiende? Muy sencillo. La moral es mucho más que eso. O los valores creemos que tienen que ver con lo religioso, ¿eh? Y la verdad es que no, po. Los valores van más allá. Y claro, la gente de repente se olvida de eso y por eso es que nosotros como humanidad nos vamos perdiendo. El cuerpo humano es un valor, el cuidado del cuerpo humano, ¿eh? La salud mental, por ejemplo, estamos encerrados hace más de un año. Tenemos que ir al supermercado, volver a los supermercados, limpiar las cosas. Eso, si no es bien llevado, te produce problemas. Bueno, ¿quién lo lleva bien? Eso se lleva como se puede llevar, por lo jodido que es tener que estar cada vez que uno vuelve a la casa echándole una limpieza a cada objeto que compró, por la incertidumbre que puede venir en el objeto un virus. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo uno? Está diciendo, mi vida es muy valiosa, por lo tanto, mi quehacer humano me obliga a limpiar este tarro de atún, esta bolsa de azúcar, este café, esta bebida, esta leche condensada, esta leche, esta mantequilla. No puedo arriesgar mi vida, entonces tengo que limpiar este tarro. El quehacer humano orienta, motiva en el quehacer humano. Pero ¿qué es lo que en el fondo hay detrás? En nuestra vida, que es un valor. Ahora, ese quehacer humano, que antes no lo hacíamos, porque antes uno iba al supermercado cuando quería, si quería iba, si no, incluso la gente iba incluso a puro mirar, a darse una vuelta, a comprar pan, como un boliche de barrio, pero hoy día no, pues, no, es más complejo, la gente no va al supermercado a comprar pan, yo creo, porque es un lío, tenéis que ahí entrar, hacer una fila, en cambio, en el negocio de la esquina es más rápido la compra del pan. ¿M? O bien la gente compra pan en bolsa o lo hace ella misma los que tienen algo de tiempo. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo lo que estoy explicando? La concepción de que nuestra vida es muy importante, entonces uno se cuida. También hay gente que no lo tiene claro y entonces se junta con otro y hacen unos carretes y en esos carretes se contagian unos con otros y después contagian a los abuelos y se mueren. Después aparecen todos llorando en los funerales. ¿Por qué? Porque no hubo una claridad de que el valor es importante. Entonces imagínense lo importante que es el trabajo de un profesor para explicarle a la gente la importancia de ciertas cosas que no tienen que ver con lo religioso ni con lo moral solamente, sino que tienen que ver con la vida misma. Ahora, imagínese usted la importancia que tiene la educación general básica y la educación parvularia, donde los niños están todavía mucho más receptivos que un adolescente. Entonces, claro, la educación chilena actual necesitamos trabajar en esto. Si no lo trabajamos, eh,
vamos a tener complicaciones, más de las que tenemos. Porque no basta con tener gente preparada en forma tecnócrata nomás. Es decir, gente que sepa hacer cosas. Como por ejemplo, saber de leyes, abogado, saber de medicina, médico, saber enseñar matemática, matemático, saber enseñar filosofía, un filósofo. Am, Saber manejar una máquina de herramientas, bien. Una máquina horquilla, bien. Saber cortar un cerdo para mandarlo de exportación a la China, bien. Pero claro, son todos que no está mal, que está bien, porque con eso nos podemos ganar la vida. Pero eso, si está desprovisto de una acción educativa que permita que la gente entienda lo valioso que es ella y lo valioso que es la realidad y también lo valioso que es la naturaleza. ¿Se acuerdan cuando en la evaluación anterior yo les decía, bueno, el esquema de las cuatro características, ¿no? La relación consigo mismo, la relación con los otros, la relación con la naturaleza y el entorno, la relación con la trascendencia. Bueno, todo eso se enseña a partir de lo que uno enseña como materia, que es lo que le llaman en el colegio. Bien, preguntas, jóvenes y niñas. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, por lo que yo personalmente puedo concluir es que la educación estimula la valoración de la persona con el mundo que lo rodea, por así decirlo, y su forma de actuar. sí, eso hace la educación. Cuando entiende que la educación es integral. ¿M? Cuando no, entonces solo se dedica a formar técnicos, tecnócratas, ¿sí? Que son capaces de operar sobre una realidad, pero no entienden que la realidad está hecha por seres humanos. Que es un poco lo que pasa cuando quieren explotar, por ejemplo, los glaciales de nuestra cordillera, porque debajo hay oro, hay minerales preciosos. Los tipos no les interesa, porque en el fondo ellos no viven en Chile, no les interesa, lo que les interesa es sacar las cosas y llevárselas. Pero eso tiene un tremendo impacto ambiental que después nos va a dejar sin agua y va a romper los ecosistemas. Y claro, y lo que hacen, no crea que no es inteligente, hablan de puestos de trabajo, pero puestos de trabajo que están pensados en 10 20 años y que después ahí queda un tremendo problema ecológico y que nos complica la vida a todos nosotros después como seres humanos. Por ejemplo, cuando querían hacer hidroaicén, menos mal que no lo hicieron. ¿Se imagina usted el daño ecológico que significa eso? Entonces, hay unos grupos de personas que trabajan por naturaleza, porque la naturaleza es un valor concreto para ellos. Entonces, les parece una causa justa. Y son personas como todos nosotros que, aparte de sus pegas habituales, trabajan impulsando estos proyectos. Bien, no sé si estoy siendo súper claro o me estoy enredando, chicos y chicas. Hoy día tenemos poquitos, ¿eh? Parece que hay pruebas después. En la tarde tenemos pruebas, Ah. pero se entiende bien, profe. Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Em, ¿Qué es lo que es un valor entonces? Vamos a poner acá, porque si no, no se entiende esto. ¿Vale? Voy a poner mayúscula aquí para que quede bien escritito. Ahí, ¿qué es un valor? Es lo que no nos deja indiferentes. Por ejemplo, el ejemplo anterior de los que son ecologistas, andan preocupados de que no hayan proyectos o megaproyectos mineros o hidráulicos que nos afecten y que hipotequen
nuestro contexto ecológico. Un valor responde a nuestras necesidades, vamos a necesitar después de la tierra, no podemos arrasar con ella, o si no va a pasar lo que les pasa en Haití, que arrasaron con todo y no hay nada allí, no hay bosque, hay muy pocas cosas. Destaca su perfección y su dignidad, porque en el fondo, ¿cómo no va a ser perfecto trabajar para que se mantenga la naturaleza como está? ¿Y cómo no va a ser digno eso si más encima nos va a favorecer a nosotros, que somos seres humanos? Y por supuesto que rompe nuestra indiferencia y nos mueve, porque esa gente, los ecologistas, andan para arriba y para abajo, tratando de hacer conciencia. Es un ejemplo solamente. Lo mismo podría ser con alguien que quiera enseñarle a los niños a leer, ¿sí? Entonces, como les quiere enseñar a leer, para ellos, para ella o para él, o para el equipo de gente, es muy importante que aprendan a leer porque así pueden entrar en un mundo tremendamente importante que es el tema de los libros y de la lectura y se les puede ampliar la vida. Entonces, como aprenden a leer, como aprenden a leer, lo que hacemos allí es no nos deja indiferente que haya niños que no sepan leer, ¿sí? Por lo tanto, queremos nosotros a enseñarles a leer. Tenemos una necesidad de trabajar por los demás y queremos que aprendan a leer. Por lo tanto, eso es un trabajo, sí, es perfecto, ¿no? Y además contribuye a la dignidad del ser humano. Y claro, rompe nuestra indiferencia porque estamos preocupados de que la gente aprenda a leer para que pueda tener una vida mucho más entretenida. Bien, no sé si me estoy explicando. Bueno, entonces los valores son proyectos ideales, ¿sí? Son opciones que nuestra voluntad busca y elige. Son creencias que dan sentido. Son moldes o patrones que guían la vida de un ser humano. Y características de la acción humana que mueven a la conducta, orientan la vida y marcan la personalidad. Entonces, si usted se da cuenta, la enseñanza de ciertos valores, sin duda que es muy importante para el desarrollo de unos niños y niñas. Y eso marca la forma de entender la realidad y orienta nuestra vida. Bien, eh, ser profesor universitario, entonces es un proyecto y lo buscamos. Esta opción de ser profesor universitario pone en marcha nuestra voluntad para poder lograrlo. Además, creemos que esto nos da sentido y organizamos toda nuestra vida para estudiar como profesor, para estudiar pedagogía en la universidad. Bien, no sé si me explico bien ahí. Bueno, los valores entonces tienen unas cualidades, ¿sí? Por cualidades vamos a entender unas maneras, unas formas, unas condiciones, unas características, ¿sí? Y estas cualidades tienen que ver con la polaridad, es decir, todo valor presenta un antivalor. Por ejemplo, mire, el amor está muy pequeño, eso no se ve nada, presenta versus el desamor. La verdad versus la no verdad.
justicia versus la injusticia. Entonces, mire, este es el valor. Esto es lo que está con rojo. O con algo parecido al rojo. Y este es el antivalor. Lo que está con amarillo. O lo vamos a poner con azul. Para que se vea bien. Y nuestras acciones concretas siempre están mediadas por eso. Entre el amor y el desamor, la verdad y la no verdad, la justicia y la injusticia, etc. Bien. Por otro lado, también los valores tienen una otra cualidad que es la infinitud, ¿sí? Entonces, es decir, un valor no se agota en un elemento o en una acción, perdón, o en una obra. Siempre los valores son, por ejemplo, uno puede lograr que no exploten una zona de la cordillera de los Andes y en donde hay un glacial milenario que nos va a entregar agua por mucho tiempo. Pero claro, no se acaba ahí el amor que uno tiene a la naturaleza, sino que habrá que después preocuparse de que no rompan una reserva. ¿M? O que no dejen, por ejemplo, el otro día veía en la televisión, hay una constructora que está vendiendo unos terrenos en Valparaíso que estaban destinados a reserva natural y los está parcelando en parcelas de 1 hectárea o de media hectárea y los está vendiendo. Bueno, ya se pusieron eh, hicieron todas las diligencias para que no se preocupe, no se pueda hacer esa venta. Pero el amor que puedan la preocupación que puedan sentir esas personas por la naturaleza como un valor, no se acaba ahí. Después habrá que ir al sur porque están explotando los árboles milenarios que tenemos. Y después habrá que ir al norte en alguna caleta porque a lo mejor quieren hacer algún tipo de industria que va a contaminar todo el mar. Bien, entonces no se agota en un elemento, no se agota en una acción, ¿sí? O en una obra, no se agota. Siempre hay necesidad de ir, siempre están es como es la realidad es cambiante, ¿no? Por último, hay una jerarquía, es decir, es una escala de valores, igual que una escala, imagínense una escala o una escalera, como le llamamos en Chile, en donde son personales o colectivos. Por ejemplo, como en el número 1 podemos poner la vida. Para Occidente es un valor fundamental. Como número 2, estoy inventando. La vida sí es fundamental, pero como número 2 podemos poner eh, eh, número 2, una vivienda o una casa, ¿sí? Como número 3 podemos poner trabajo. Como número 4, conocimiento. Bueno, a lo mejor si lo ponemos en discusión entre todos nosotros que estamos aquí, me van a decir que lo más importante después de la vida es el conocimiento. Entonces tenemos que cambiar, porque cada uno tiene una escala distinta de valores, ¿sí? Y eso se llama jerarquía. Uno está en el primer lugar, otro en el segundo, y así. Bien, chicos, chicas, preguntas. Profesor, en cuanto a la infinitud,
Es que no lo pude escuchar muy bien porque se me empezó a fallar el internet. Mm, ya. ¿Alguien quiere ayudar al compañero y explicar? ¿O lo hago yo? O sea, por lo que entendí yo, la infinitud es como que, por decirlo, si nosotros tenemos algún valor que no solamente sea limitar en una acción o en algo, sino que siempre vamos a estar constantemente con ese valor tratando de ayudar lo máximo posible, o eso entendí yo. Muy bien. Sí. Por ejemplo, si uno tiene un valor como la ecología, uno va y se preocupa de que no hagan estragos en un glaciar milenario, porque quieren hacer allí una explotación. Y la gente pone recursos de protección y todo, y, y han parado los proyectos mineros. ¿Sí? Pero allí no se acaba el valor de esa acción por la protección ecológica de la naturaleza. No se acaba allí. Después van al sur y se preocupan de que no exploten los árboles milenarios de forma indebida, que no hagan represas donde no pueden hacer. Por ejemplo, usted se pone a pensar aquí en la zona del Maule, de San Clemente para arriba, hay como 4 represas o 3 represas. Han hecho estragos con la naturaleza del sector. Ha faltado gente que se dedique a decir no se puede seguir haciendo represas. Entonces, claro, los valores no se agotan en una acción, ¿sí? O en una obra. Por ejemplo, alguien quiere hacer que las personas tengan un buen colegio en la costa de Curicó. Van y lo construyen, como lo hicieron, ¿sí? Bien, hacen un colegio estupendo, de muy buena infraestructura, pero evidentemente que la calidad de educación no se agota ahí. Habrá que hacer un colegio después en una población marginal en Chile o en otro lugar donde también se necesite. O después habrá que perfeccionar a los profesores que están dentro del colegio, porque nos sacamos mucho si tenemos casas bonitas, pero las personas que están dentro de la casa no han perfeccionado su metodología de trabajo. Bien, entonces, esa es la infinitud. No sé si le queda claro, ¿sí? Sí, ahora la pude comprender mejor. Muchas gracias, Patricio y profesor. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo, dar alguna opinión o algo así? Sí, profesor, ¿por qué en la parte de polaridad usted colocó no verdad en vez de mentir? Porque me parece que la verdad eh, lo que tiene es su antagónico a la no verdad, no mentir. ¿Vale? Ok, profesor. Sí, sí, porque la mentira es otra cosa. En cambio, la verdad es una realidad, pero cuando no se busca la verdad es otra cosa, ¿sí? Ok, sí. Sí, es que mentir em, también puede servir, pero em, es más, es más claro porque mentir también puede entenderse como enredar, embrollar, liar, complicar, inventar, fantasear, tramar, ¿me entiende? En cambio, verdad, no verdad. Porque alguien que confunde, sí, claro, enreda la verdad, pero la verdad, la no verdad es como más, es como lo total, ¿sí?
es como... No sé si me explico. A lo mejor... ¿sí? Es como el antagónico, ¿se fija? Sí, profesor. Pero en todo caso igual le puede servir para entender como un antagónico la mentira. ¿Eh? Pero no mentir, la mentira. Mentira, así tal cual. O la falsedad. Sí, tal vez aquí falsedad. Tal vez podría ser eso. O mentira, pero no mentir, porque mentir lo hace alguien. La verdad es más grande, ¿no? Bien. Jóvenes, preguntas. ¿No? Muy bien. Entonces quedamos hasta aquí hoy día. Mañana nos vemos a las 2:30. Eh, que tengan un buen día, ¿sí? Y cuando les toque ir a vacunarse, vacúnense, que es muy importante. ¿Mm? Porque, claro,